Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a continuar estudiando el imperfecto y el indefinido. Vamos a continuar comparando estos dos tiempos verbales en español y luego de eso vamos a estudiar una tabla que nos resume todos los tiempos del modo indicativo. De esta manera cerraríamos con los tiempos verbales del modo indicativo. Así que empecemos. Bien, recordemos que el pretérito perfecto y el pretérito indicativo en español son dos tiempos verbales que resultan sumamente complejos de diferenciar. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que se utilizan para eh, situaciones muy distintas, tienen unas características completamente diferentes. Así que la idea es que descubramos esas diferencias en la clase de hoy. Veamos entonces. Recordemos que el pretérito imperfecto se refiere al curso de una acción que tiene lugar en el pasado y cuyo principio y fin no se especifican. Mientras que el pretérito indefinido eh, se emplea para expresar una acción del pasado que sucede en un momento específico y que a menudo irrumpe con otra acción de mayor duración. Veamos entonces una explicación de estos tiempos y primero un ejemplo. El año pasado decidí, este ejemplo lo veíamos en la clase anterior, el año pasado decidí hacer el Camino de Santiago en bici con unos amigos. Pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. Mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor que nos acompañó durante el último tramo del viaje. Fue una experiencia inolvidable. Estábamos todos tan contentos que comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. Veamos entonces ahora el pretérito perfecto. Recordemos que utilizamos el pretérito perfecto en español para referirnos a acciones pasadas que se repiten, enfatizando la repetición a través de un marcador temporal. Por ejemplo, pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. También utilizamos el pretérito imperfecto para referirnos a ciertas acciones que ocurren simultáneamente en el pasado. Por ejemplo, mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. Y también utilizamos el pretérito imperfecto para referirnos a ciertos cursos de acciones que se ven interrumpidos por otra acción que se expresa en indefinido. Veamos el ejemplo. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor. También usamos el pretérito imperfecto para referirnos a esas situaciones que describen personas, paisajes, tiempo, etcétera, en el pasado. Por ejemplo, estábamos todos tan contentos. Bien, veamos ahora la conjugación del pretérito perfecto. Entonces recordemos, perdón, del pretérito imperfecto. Recordemos entonces que esto se conjuga con los verbos de la siguiente manera. Por ejemplo, el verbo hablar queda hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos o hablabais, hablaban. El verbo aprender, aprendía, aprendías, aprendía,
aprendíamos, aprendíais, aprendía. El verbo vivir, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Bien, veamos entonces ahora el pretérito indefinido. Recordemos que el pretérito indefinido lo utilizamos en español para expresar ciertas acciones que tienen lugar en un determinado momento del pasado, independientemente de que se haya producido una o varias veces. Por ejemplo, el año pasado decidí hacer el Camino de Santiago en bici con unos amigos. Comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. También utilizamos el pretérito indefinido para realizar un tipo de enumeración de acciones pasadas que se suceden. Por ejemplo, conocimos a un pastor que nos acompañó durante el último tramo del viaje. También utilizamos el pretérito indefinido para referirnos a ciertas acciones puntuales que interrumpen el curso de una acción que se alarga en el tiempo y esa acción la expresamos en imperfecto. Por ejemplo, mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor. Bien. Veamos entonces ahora la conjugación de los verbos en pretérito indefinido. Recordemos que, por ejemplo, verbos como hablar quedaría hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablar. El verbo aprender quedaría aprendí, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. Y finalmente el verbo vivir, viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Bien. Ahora vamos a repasar rápidamente algunos marcadores temporales que utilizamos para distinguir entre el pretérito perfecto o el pretérito indefinido. Veamos algunos de los marcadores temporales más frecuentes para el pretérito imperfecto. Entonces, en pretérito imperfecto utilizamos marcadores temporales como siempre, todos los días, todos los sábados o todas las semanas, cuando era joven, cada vez que, mientras. Fijémonos que en estos casos no se establece un tiempo determinado, un tiempo en específico. En el caso del pretérito imperfecto. Ahora bien, respecto al pretérito indefinido, veamos los conectores temporales que utilizamos, que en este caso sí son específicos. Por ejemplo, ayer, el año pasado, la semana pasada, en 2010, de repente. Por ejemplo, ayer fui al parque, el año pasado viajé a España, la semana pasada fui a visitar a mi madre, en 2010 estudié español. Bien, ahora veamos que ciertos verbos en pretérito imperfecto o en indefinido tienen significados distintos. Es importante que tengamos esto en mente, así que vamos a repasarlos. Fijémonos en imperfecto el verbo saber, que significa saber algo. Por ejemplo, no sabíamos que el camino era tan duro. Sí, no sabíamos que el camino era tan duro. Ahora veamos el verbo supe, que significa enterarse de algo. Por ejemplo, este sería en indefinido, supe. Supimos de la posada por un peregrino.
Entonces, en imperfecto, no sabíamos que el camino era tan duro. En pretérito indefinido, supimos de la posada por un peregrino. Bien, ahora vamos a ver el verbo conocer en imperfecto, conocía, que significa conocer bien algo o a alguien. Por ejemplo, el pastor conocía ese sitio al dedillo. El pastor conocía ese sitio al dedillo. Veamos ahora el verbo conocí en pretérito indefinido, que significa conocer por primera vez. Por ejemplo, lo conocimos en una posada. Lo conocimos en una posada. Bien. Ahora entonces vamos a completar estos ejercicios con verbos regulares e irregulares. Los vamos a conjugar en pretérito imperfecto. Bien, veamos el primero. Cuando era pequeña, Me encantaba ir a patinar. bien, cuando era pequeña me encantaba ir a patinar. Número 2, Estudiar, ¿tú estudiaste? estudiabas. Estudiabas ¿Sí? al mismo tiempo que trabajabas. Muy bien. Número 3, siempre nos acordamos de cuando. Siempre nos acordamos de cuando éramos Recuerda que estamos usando el pretérito imperfecto. Cuando íbamos, íbamos, sí, íbamos. siempre nos acordamos de cuando íbamos de excursión a Sierra Nevada. Veamos la número 4, antes nunca. Antes nunca ten, teníais, Teníais, muy bien. Tiempo teníais, libre. sí. Correcto. Número 5, mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña ah, era, no, Bien, era. Mi era, hermana pequeña era oh, la nieta favorita de mi abuela. Muy bien. Ahora vamos a conjugar estos verbos, tanto regulares como irregulares. Y vamos a usar en este caso el pretérito indefinido. Veamos el número 1. Lee. le pedí Muy a mi bien. jefe Le pedí a mi jefe poder salir antes de trabajar. Muy bien. Veamos ahora la número 2. El otro día, Guillermo y yo, ah, fue, plural, fuimos al cine del barrio. muy bien. El otro día, Guillermo y yo fuimos al cine del barrio. Número 3, ayer, Ah,
llovió, Muy bien. Ayer llovió tanto que que se inun- inundió, se inundó. inundó, Bien. inundó. Ayer llovió tanto que se inundó el garaje. Damos la número 4. Mi vecino Mi vecino se compra- compró, se compró. compró su televisión nueva en la tienda de la esquina. Bien, mi vecino se compró su televisión nueva en la tienda de la esquina. Número 5. Los profesores ya te. Ah, dio Los profesores en plural. los profesores. Di- Ya te dijeron. dijeron, ok. Los Dijeron profesores. que Los profesores ya te dijeron que estudiases más. Muy bien. Ahora vamos a eh, leer estas oraciones completas. Sara, ¿podrías leerlas, por favor? ok. Cuando era pequeña me eh, encantaba ir a patinar. Estudiabas al mismo tiempo que trabajabas. Siempre nos acordamos de cuando íbamos de excursión a Sierra Nevada. Antes nunca teníais tiempo libre. Mi hermana pequeña era la nieta favorita de mi abuela. Le pedí a mi jefe poder salir antes de trabajar. El otro día, Guillermo y yo fuimos al cine del barrio. Ayer llovió tanto que se inundó el garaje. Mi vecino se compró su televisión nueva en la tienda de la esquina. Los profesores ya te dijeron que estudiases más. Bien. Ok, ahora lo que vamos a hacer es conjugar los verbos en pretérito perfecto o en pretérito indefinido según el caso. Perdón, en pretérito imperfecto o en pretérito indefinido. Definido. Veamos entonces. El año pasado, mi hermano y yo Mu, um, muda, nos mudamos a Noruega. Mudamos a Noruega. Al principio era un poco difícil. O fue. sí. Entonces, el año pasado, mi hermano y yo nos mudamos a Noruega. Al principio fue muy bien, un Fue. poco difícil porque allí nadie Nadie hab- hablaba, hablaba, bien, porque allí nadie hablaba hablaba español. español. Y la cultura
era muy extraña para mí. Perfecto. Y la cultura era muy extraña para mí. Sin Sin embargo, embargo, tras unos meses, um, hacía nuevos amigos. hice, Hice, hice hice nuevos um, amigos, perdona, ya nuevos tengo un error, amigos que me que, que me ayu- ayudé, en plural, los amigos que me al- ayudaron, ayu- ayudaron ayudaron, mucho. ayudaron mucho. Bien, siempre Siempre necesité, necesitaba, necesitaba necesitaba, alguien, muy bien, alguien, alguien que me dijera a dónde tenía que ir o que tenía, alguien que me dijera a tenía, dónde tenía, muy bien, tenía que ir o que eh, de- debía, bien, o qué debía debía hacer. hacer. Perfecto. Veamos el último párrafo. Después de medio año, ya Después de medio año ya me ah, mane- manejar, manejaré, manejaba muy bien. Después de... Ay, no me deja escribir. Después de medio año yo manejaba... Ay, no me deja escribir. Ma, le voy a poner un lado porque no me deja escribir. Veamos entonces, después de medio año ya manejaba manejaba, yo sola yo y empezaba bien, empezaba a a comprender comprender cómo funcionaba la, o sea, funcionaban, bien y empezaba a comprender cómo funcionaban las cosas. funcionaban las cosas. Además, Adem- mi hermano en- encontraba un trabajo, encontraba o encontró. encontraba, Encontró. encontró Y además, mi hermano encontró un trabajo donde ah, donde um, e- era todo el día. estaba Esta- Estaba todo el día conociendo gente nueva y yo um,
Abrí, Abrí, muy bien, una tienda de ropa. abrí una tienda de ropa. Bien. Poco a poco las cosas iba funcionando. Iban, muy bien. Iban funcionando. Funcionando bien. Ahora estamos completamente adaptados. Adaptadas. Muy bien. Ay, ahora sí me dejo escribir. Sara. Entonces ahora podrías leer el texto completo, por favor. Sí. El año pasado, mi hermano y yo nos mudamos a Noruega. Al principio fue un poco difícil porque allí nadie hablaba español y la cultura era muy extraña para mí. Sin embargo, tras unos meses hice nuevos amigos que me ayudaron mucho. Siempre necesitaba a alguien que me dijera a dónde tenía que ir o qué debía hacer. Después de medio año ya manejaba yo sola y empezaba a comprender cómo funcionaban las cosas. Además, mi hermano encontró un trabajo donde estaba todo el día conociendo gente nueva y yo abrí una tienda de ropa. Poco a poco las cosas iban funcionando. Ahora estamos completamente adaptados. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, ahora vamos a repasar rápidamente esta tablita, que será una especie de forma para recordar los tiempos del modo indicativo que acabamos de estudiar. Recordemos entonces en presente. El presente simple, recordemos que lo usamos para ciertas acciones que se desarrollan en el momento del habla. También cuando la acción comienza en el pasado y sigue el curso en el presente, y usamos este tiempo junto a un marcador temporal, el cual expresaría una acción en el futuro próximo. Recordemos que lo conjugamos yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ustedes aprenden. O el verbo vivir, yo vivo, tú vives, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Bien. Veamos ahora la conjugación en pretérito perfecto o pretérito perfecto compuesto. Entonces, recordemos que lo usamos para referirnos a una acción realizada en un marco temporal que se extiende hasta el presente, es decir, hasta hoy. Y también lo usamos para referirnos a ciertas acciones realizadas en pasado que tienen influencia en el presente. Por ejemplo, veamos ahora la conjugación. Recordemos que utilizamos en el pretérito perfecto utilizamos el auxiliar haber, el verbo auxiliar haber y el verbo en
terminado en ado o ido. Por ejemplo, yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos han hablado. Ahora, con el verbo aprender, entonces decimos, yo he aprendido, tú has aprendido, él ha aprendido, nosotros hemos aprendido, vosotros habéis aprendido, ustedes han aprendido. Y finalmente con el verbo vivir quedaría en pretérito perfecto, yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido, ellos han vivido. Ahora continuemos con el pretérito indefinido. Ese acabamos de estudiarlo. Recordemos entonces que los verbos conjugados en este tiempo en pretérito indefinido o en pretérito perfecto simple se conjugan de la siguiente manera. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron, yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ellos aprendieron. O yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Recordemos que el pretérito indefinido lo utilizamos para referirnos a una acción puntual sucedida en el pasado sin influencia en el presente, también para referirnos a una acción pasada que interrumpe un curso de acción pasado y para referirnos a la sucesión de acciones en pasado. Bien, recordemos el pretérito imperfecto, justo el que estudiábamos. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Yo aprendía, tú aprendías, él aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos aprendían. Él vivía, yo vivía, tú vivías, ella vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ustedes vivían. Recordemos que el pretérito imperfecto lo utilizamos para realizar una descripción de una situación pasada. También lo usamos para referirnos a una acción habitual o rutinaria del pasado y para enfatizar la continuidad de una acción. Bien, ahora recordemos el pretérito pluscuamperfecto. Lo utilizamos para referirnos a una acción pasada que tiene lugar antes que otra acción pasada. Por ejemplo, yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado, ustedes habían hablado. O yo había aprendido, nosotros habíamos aprendido, ustedes habían aprendido. Y con el verbo vivido es igual. Tú habías vivido, él había vivido, vosotros habíais vivido, ellos habían vivido. En cuanto al pretérito anterior, recordemos que lo utilizamos para referirnos a una acción inmediatamente anterior a otra acción pasada. Y
Mencionábamos en clases previas que este tiempo verbal casi no se utiliza en las conversaciones cotidianas, sino que podemos encontrarlo en textos de carácter literario. Por ejemplo, yo hube hablado, tú hubiste hablado, nosotros hubimos hablado, vosotros hubisteis hablado, ellos hubieron hablado. En cuanto al verbo aprendido, es igual, tú hubiste aprendido, él hubo aprendido, nosotros hubimos aprendido, vosotros hubisteis aprendido, ustedes hubieron aprendido. Y por último, el verbo vivido lo conjugamos de igual forma. Hubiste vivido, hubimos vivido, hubieron vivido. Veamos el futuro simple. Entonces, con el futuro simple, nosotros describimos una acción venidera o una acción cuya probabilidad de que se produzca, de que suceda en el presente o en el futuro próximo, digamos que es muy cercana. Por ejemplo, entonces los verbos los conjugamos de la siguiente manera. Yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis. O yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá, nosotros aprenderemos, vosotros aprenderéis. Yo viviré, tú vivirás, él vivirá, nosotros viviremos, vosotros viviréis. Ustedes vivirán, ustedes aprenderán, ustedes hablarán. Respecto al futuro compuesto, entonces yo habré hablado, tú habrás hablado, él habrá hablado, nosotros habremos hablado, vosotros habréis hablado, ellos habrán hablado. En cuanto al verbo aprender, yo habré aprendido, tú habrás aprendido, él habrá aprendido, nosotros habremos aprendido, vosotros habréis aprendido, ellos habrán aprendido. Y el verbo vivir, yo habré vivido, tú habrás vivido, nosotros habremos vivido, vosotros habréis vivido, ellos habrán vivido. Recordemos que el futuro compuesto lo utilizamos para realizar hipótesis sobre lo que se supone ha ocurrido. También lo utilizamos para referirnos a una acción que tendrá lugar antes de un determinado momento del futuro. Bien, respecto al condicional simple, entonces recordemos que lo utilizamos en español para hacer una invitación, una pregunta, para expresar un deseo o hacer una sugerencia. También para expresar probabilidad o una duda en el pasado o para referirnos a una acción futura contemplada desde el pasado. Y es así como los verbos los tenemos que conjugar en condicional simple de la siguiente manera. Hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, hablarían. El verbo aprender, aprendería, aprenderías, aprendería, aprenderíamos, aprenderíais, aprendería. El verbo vivir, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían. Bien. Y ahora veamos el condicional compuesto. El condicional compuesto, recordemos que lo utilizamos en español para referirnos o para hacer una invitación, para hacer una pregunta, una sugerencia o para expresar un deseo que ya no podemos satisfacer y para expresar una suposición del pasado o para referirnos a una acción futura contemplada desde el pasado.
Veamos entonces cómo lo debemos conjugar. En condicional compuesto también debemos acudir al auxiliar haber y el verbo principal lo dejamos en participio. Yo habría hablado, tú habrías hablado, nosotros habríamos hablado, vosotros habríais hablado, ustedes habrían hablado. El verbo aprender, yo habría aprendido, tú habrías aprendido, él habría aprendido, nosotros habríamos aprendido, vosotros habríais aprendido, ustedes habrían aprendido. Y en cuanto al verbo vivir, yo habría vivido, tú habrías vivido, él habría vivido, nosotros habríamos vivido, vosotros habríais vivido y ustedes habrían vivido. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No, no, es claro. Bien. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí la lección de hoy y en la próxima clase realizamos los ejercicios en los que vamos a utilizar todos los tiempos estudiados del indicativo. Bien, Bien, entonces, bueno, Sara, gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el próximo Y, lunes. y tú también. Oh. Ya puedes ir a descansar, Sí, sí, muy cansada. me Sí. imagino. Tengas un fin de semana fabuloso. Hasta lunes.